Escriba notación sigma o notación de suma para la suma finita. Luego determina la suma. Primero analicemos la suma para ver si notamos un patrón. Observe que 4 veces 3 es igual a 12. 12 veces 3 es igual a 36. 36 veces 3 es igual a 108, y el patrón continúa hasta 2916. Debido a que estamos multiplicando por 3 cada vez para determinar cada término sucesivo, esto se llama una serie geométrica, y podemos usar las fórmulas para secuencias geométricas o series geométricas aquí para ayudarnos a escribir la suma usando sigma. Notación. Como el primer término es 4, 1 sub 1 es igual a 4. Como el patrón se multiplica por 3 cada vez, la razón común R es igual a 3. Hay también una fórmula para determinar la razón común R dada por 1 sub n dividido por 1 sub n menos 1, lo que significa que podemos determinar R seleccionando cualquier término de la serie y dividiendo por el término anterior. Observe que 12 dividido entre 4 es igual a 3, y entonces es 36 dividido entre 12 y 108 dividido entre 36. Ahora que tenemos un sub unir, podemos determinar un sub n que es la fórmula que generará los términos de una serie o de la suma. Para una serie geométrica, un sub n es igual a un sub 1 que es 4 veces r elevado a la potencia de n menos 1, que en nuestro caso es 3 elevado a la potencia de n menos 1. Y ahora comencemos a escribir la suma usando notación sigma. Nosotros tenemos la suma porque la variable es n, tenemos el índice que comienza en n igual a 1. La fórmula para generar los términos es 4 veces 3 elevado a la potencia de n menos 1. Y ahora necesitamos encontrar el límite superior del índice o el último valor de n, que es un valor de n que generará el último término que es 2916. Para hacer esto, estableceremos la fórmula a sub n igual a 2916 y resolveremos n. Esto nos da la ecuación 4 veces 3 elevada a la potencia de n menos 1 igual 2916. Para el siguiente paso, dividiremos ambos lados entre 4. Simplificar esto nos da 3 elevados a la potencia de n menos 1 igual a 2916 dividido por 4 igual a 729. Y ahora para resolver la ecuación, podríamos usar logaritmos, pero sigamos adelante y escriba 729 como 3 elevado a una potencia. Para hacer esto determinaremos el factorización prima de 729. 729 es igual a 3 veces 243, donde 3 es primo. 243 es igual a 3 por 81. 3 es primo. 81 es igual a 9 por 9, y 9 es igual a 3 por 3 aquí y aquí. Aviso 729 es igual a 6 factores de 3 o 3 a la sexta. Esto nos da la ecuación 3 elevada a la potencia de n-1 es igual a 3 a la sexta. Debido a que son iguales y las bases son las mismas, los exponentes deben ser iguales, lo que significa que n-1 debe ser igual a 6. Y, por lo tanto, n es igual a 7. 7 es la parte superior, límite del índice o el último valor de n. Y ahora tenemos la suma escrita usando notación sigma. El último paso es determinar la suma, que para una geometría series es igual a S sub n dada por esta fórmula aquí. Como el índice va de n es igual a 1 a 7, sabemos que tenemos 7 términos en la suma o en la serie. Y por lo tanto, la suma es igual a S sub 7. Para una serie geométrica, esto es igual a 1 sub 1, que es el primer término que es 4 veces la fracción donde el numerador es 1 menos r elevado a la potencia de n que es 1 menos 3 elevado a la potencia de 7, dividido por la cantidad 1 menos r que es 1 menos 3. Y ahora tenemos que simplificar. Simplifiquemos primero el numerador y el denominador de la fracción. 3 al 7 es igual a 2187. Lo que significa que S sub 4 es igual a 4 veces 1 menos 2187. Dividido entre 1 menos 3 es negativo 2. 1 menos 2187 es igual a negativo 2186. Esto nos da 4 veces negativo 2186 dividido por negativo 2.
y negativo. 2186 dividido entre 2 negativos es igual a 1093, lo que nos da S sub 7 es igual a 4 por 1093. Y 4 por 1093 es igual a 4372, lo que significa que la suma S sub 7 es igual a 4372. Espero que hayas encontrado esto útil.